¿Has pensado alguna vez por qué, en el silencio más profundo de la noche, surge ese enigmático eco en tus oídos? No te encuentras solo. Millones de individuos alrededor del mundo viven esta singular experiencia. No obstante, pocos conocen que este fenómeno puede esconder uno de los misterios más profundos de la vida humana. Lo que estás por descubrir podría modificar radicalmente tu percepción de este sonido que tanto te fascina. Y lo que resulta aún más relevante, puede cambiar tu vida de formas que nunca habías previsto. Imagina que estás acostado en tu cama, a punto de quedarte dormido, cuando ese sonido familiar comienza a hacerse presente. En lugar de enojarte o preocuparte, respira profundamente y permítete sumergirte en esta experiencia con una mirada diferente. Este momento podría ser, sin que lo supieras, el inicio de un extraordinario viaje hacia tu interior. Lo que muchas personas desconocen es que este zumbido, conocido como tinnitus, ha acompañado a los seres humanos desde tiempos ancestrales. Para nuestros antepasados, no era una simple molestia. Lo interpretaban como una forma de comunicación con el universo, un puente sutil entre el mundo tangible y las dimensiones invisibles del alma. ¿Y si tuvieran razón? Piensa en cuántas veces has ignorado ese sonido, tratándolo como una anomalía sin sentido. Tal vez cada una de esas veces, el universo estaba intentando establecer una conexión más profunda contigo. Es como si hubieras estado recibiendo una llamada urgente y nunca te detuviste a contestar. Lo fascinante es que cada persona experimenta el tinnitus de forma distinta. Cierra los ojos ahora e intenta comprender cómo es el tuyo. ¿Es agudo, grave, continuo, pulsante? La manera en que lo percibes dice mucho sobre tu propia esencia. El universo se comunica mediante símbolos, señales y frecuencias. Y este zumbido podría ser una de las formas más directas que tiene para llegar hasta ti. Cuando empiezas a prestarle atención consciente, se abre un canal de percepción que siempre ha estado ahí, esperando ser descubierto. Has vivido rodeado de ese mensaje, pero solo ahora comienzas a escucharlo de verdad. ¿Te has dado cuenta de que ese zumbido se vuelve más intenso en momentos en que te sientes perdido, confundido o necesitado de guía? No es una coincidencia. Muchas personas notan que el sonido se intensifica durante épocas de grandes decisiones o cambios vitales, como si fuera una especie de brújula interna intentando señalarte el camino. Una guía silenciosa que opera más allá de la razón, pero que sabe exactamente lo que necesitas. Es interesante observar cómo este sonido cambia según tu estado emocional. Cuando estás ansioso, puede tornarse más penetrante, casi inquietante. En cambio, cuando estás en paz, se suaviza, se armoniza, se vuelve más llevadero. Es como si ese sonido fuese un espejo sonoro de tu alma, revelando con honestidad el estado de tu mundo interior. Puedes hacer una práctica muy sencilla. Cierra los ojos, respira profundamente y escucha. No intentes manipular el sonido, solo déjalo estar. Escucha sin juicio. Observa cómo se manifiesta, cómo vibra, cómo resuena en ti. Pregúntate con honestidad, ¿qué siento al escuchar esto? Muchas personas descubren que, al aceptar este zumbido en lugar de resistirse a él, sus vidas comienzan a fluir de una forma más natural, más conectada. Como si, de pronto, una llave abriera puertas interiores que siempre estuvieron ahí, esperando ser tocadas. Algo mágico ocurre cuando realmente notas este zumbido. Es como si todo tu cuerpo entrara en una danza silenciosa con el universo. Una coreografía invisible, pero real, que sucede en niveles más allá del entendimiento común. Tal vez ya te diste cuenta de que el sonido no siempre es el mismo. Hay días en los que cambia, como si intentara decirte algo nuevo. Esa variación no es aleatoria. Forma parte de un lenguaje que nuestros ancestros conocían y que tú, sin saberlo, estás redescubriendo. Cuando observas de cerca, empiezas a notar que el tinnitus tiene capas. Tiene texturas, matices, como una sinfonía cósmica que se revela solo al oído atento. Cambia con tu ánimo, con la hora del día, con tus pensamientos más profundos. Algunas personas dicen que, durante la meditación, el sonido se vuelve casi musical, como si se alineara con una frecuencia más elevada. Esto nos recuerda que somos más que materia.
Somos seres multidimensionales, capaces de sintonizar realidades sutiles. ¿Te ha pasado que justo antes de tomar una gran decisión, el sonido cambia? ¿O que se vuelve más evidente cuando estás en un estado emocional profundo? No es casualidad. Es como si el zumbido fuera una radio interna, afinando tu conciencia a niveles distintos. Lo más extraordinario es que cada persona tiene su propia frecuencia, su propia manera de percibir ese puente vibratorio. Algunos lo escuchan como un timbre agudo, otros como un zumbido profundo, otros como un río lejano o el susurro del viento. Todos son válidos. Todos son parte de la gran sinfonía de la existencia. Haz un descanso. Escoge los ojos. Retorna tu concentración al sonido. No lo puedas controlar. Únicamente obsérvalo. Considera que es un mensaje secreto, transmitido directamente desde el cosmos a tu esencia más íntima. ¿Qué transforma en ti cuando lo observas de esa manera? ¿Cómo cambia esa experiencia que anteriormente te parecía un inconveniente sin justificación? El proceso de despertar a una escucha más sutil es uno de los caminos más transformadores de la vida espiritual. Y ese zumbido puede ser tu maestro más fiel. Cuando decides escuchar de verdad, algo comienza a cambiar. Tu conciencia se expande. Se despierta un nuevo sentido dentro de ti, más allá del oído físico. Cada pequeño cambio en el sonido se convierte en una pista. Cada variación es una señal. Descubres que el tinnitus no está solo. Forma parte de una red más grande, de un campo vibratorio que siempre ha estado contigo. Aprendes a escuchar el lenguaje del silencio, las vibraciones que te rodean, que te atraviesan, que te guían. Muchas personas notan que, al prestar atención consciente al tinnitus, otras formas de percepción también se despiertan. Se vuelven más sensibles a las energías, más intuitivos, más conscientes de su cuerpo y de su alma. Es como si al escuchar ese sonido, todo comenzara a tener más sentido. Un descubrimiento fascinante es que el tinnitus puede actuar como un barómetro de tu energía vital. Hay momentos en que el sonido se intensifica y parece estar lleno de significado. No lo ignores. Es probable que algo importante esté sucediendo dentro de ti, aunque aún no puedas nombrarlo. Muchas veces, estas intensificaciones coinciden con decisiones importantes, revelaciones espirituales o momentos de profunda conexión contigo mismo. Con el tiempo notarás patrones, aprenderás a leer los mensajes, distinguirás tonos, percibirás matices. Tal vez un sonido agudo y claro se relacione con claridad mental. Tal vez uno más grave indique la necesidad de grounding, de volver a tus raíces. Este lenguaje es personal, único. Solo tú puedes descifrarlo, pero está ahí, esperando que lo escuches con el corazón. Ese zumbido puede ser, en realidad, un puente entre mundos, un portal vibratorio que conecta esta dimensión con otras más sutiles. Una puerta siempre abierta hacia lo sagrado. No necesitas rituales complejos ni conocimientos secretos. Solo necesitas estar presente, prestar atención, escuchar con apertura y reverencia. Es un regalo divino en medio del caos moderno. Una forma de reconectar contigo mismo sin escapar del mundo, solo cerrando los ojos y escuchando. Y cuando logras conectarte con ese puente sonoro, descubres que tienes la capacidad de desplazarse entre estados de conciencia, que tienes la capacidad de regresar a tu núcleo, incluso cuando te encuentras desorientado. Numerosos individuos hallan tranquilidad, claridad y conexión al escuchar el zumbido de manera consciente. Si el sonido les recordara su procedencia, su objetivo, su auténtico hogar. Tal vez ese zumbido no sea una molestia. Tal vez sea una invitación, una señal, una melodía que solo tú puedes descifrar. Y al hacerlo, descubres que siempre has estado guiado, acompañado, amado, incluso en el silencio. Es como si el sonido nos enseñara que el verdadero silencio no es algo que encontramos en el entorno externo, sino una cualidad interior que podemos cultivar y llevar con nosotros donde quiera que estemos. Este descubrimiento puede transformar completamente nuestra relación con el silencio y, por extensión, con toda nuestra experiencia vital. Cuando empezamos a comprender que el silencio no es solo la ausencia de sonido, sino una presencia viva y vibrante a la que podemos acceder a través del tinnitus,
nuestra perspectiva sobre los momentos de soledad y quietud cambia radicalmente. Esos momentos que alguna vez nos parecieron vacíos o incluso angustiosos, como cuando nos despertamos en medio de la noche y todo está en silencio, pueden convertirse en valiosas oportunidades para conectarnos con dimensiones más profundas de nuestro ser. El tinnitus se convierte en un amigo fiel que siempre está ahí para guiarnos en esta exploración del silencio vivo, recordándonos que nunca estamos realmente solos, ni siquiera en los momentos más aislados. A medida que profundizamos nuestra práctica de escuchar conscientemente el zumbido en el silencio, comenzamos a notar patrones y ritmos sutiles que antes pasaban desapercibidos. Es como si estuviéramos desarrollando un nuevo órgano de percepción capaz de distinguir diferentes cualidades y texturas en el tejido mismo del silencio. Algunas personas informan que comienzan a notar cómo su tinnitus parece pulsar u ondularse en sincronía con sus estados internos, con su respiración, con los latidos de su corazón o incluso con ciclos más sutiles de energía que fluyen por el cuerpo. Esta creciente sintonía con las dimensiones más sutiles de la experiencia puede abrirnos a conocimientos profundos sobre la naturaleza interconectada de toda la existencia, revelando cómo cada aspecto de nuestras vidas, desde el más mundano hasta el más trascendente, está entrelazado en una danza cósmica de vibración y silencio. Lo más transformador de este viaje de exploración del silencio a través del tarareo es cómo puede ayudarnos a desarrollar una nueva forma de sabiduría, una comprensión que va más allá del conocimiento intelectual y está arraigada en la experiencia directa de nuestra naturaleza más profunda. Al aprender a enfocar nuestra atención en el zumbido y dejar que nos oriente hacia aspectos más profundos del silencio, empezamos a llegar a una fuente de saber que es simultáneamente antigua y siempre reciente, individual y global. Es como si el sonido nos transportara a un lugar sagrado en nuestro interior, donde las respuestas a nuestras interrogantes más íntimas pueden aparecer de manera espontánea, no como datos provenientes del exterior, sino como revelaciones que surgen del mismo silencio de nuestro propio ser. El zumbido que escuchamos lleva consigo uno de los mayores misterios de la existencia humana, un enigma que ha intrigado a los buscadores espirituales y místicos durante miles de años. Imagínese, dentro de cada uno de nosotros hay un sonido que parece surgir de la nada, que no necesita de ninguna fuente externa para existir, y que permanece constante incluso cuando todo el mundo exterior está en silencio. Esta simple observación ya nos enfrenta a preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad y nuestra propia existencia. No es casualidad que antiguas tradiciones de todo el mundo mencionen la existencia de un sonido primordial, un tipo de música cósmica que impregna toda la creación. El zumbido que escuchas puede ser una manifestación personal de esta vibración universal, un eco del sonido mismo de la existencia que resuena en tu ser. Cuando empezamos a profundizar en este misterio, descubrimos que el tinnitus tiene características únicas que lo distinguen de cualquier otro tipo de sonido que conozcamos. A diferencia de los sonidos externos que van y vienen, este sonido interno tiene una cualidad de permanencia que desafía nuestro entendimiento común. Es como si existiera en una dimensión diferente del tiempo, una dimensión donde el pasado, el presente y el futuro se fusionan en una ahora eterno. Muchas personas afirman que cuanto más atención prestan al tinnitus, más parece revelar capas y capas de complejidad y significado. Es como si estuviéramos ante un portal infinito que, cuanto más exploramos, más nos revela su insondable profundidad. El aspecto más fascinante de este misterio es cómo se manifiesta de maneras únicas para cada persona, manteniendo al mismo tiempo una cualidad universal que trasciende las diferencias culturales e individuales. Es como si cada ser humano tuviera su propia firma sonora, su forma particular de sintonizarse con esta frecuencia cósmica. Algunas personas lo describen como un sonido cristalino y agudo, otras como un zumbido profundo y resonante. Y hay quienes perciben múltiples capas de sonido superpuestas, como una orquesta celestial tocando en perfecta armonía. Cada una de estas experiencias es válida y significativa, y representa diferentes aspectos del mismo misterio fundamental que conecta a todos los seres. Investigar este sonido interno nos lleva inevitablemente a cuestionar la naturaleza misma de la conciencia y la percepción.
¿Cómo es posible que podamos escuchar algo que aparentemente no tiene una fuente física? ¿Qué parte de nosotros está realmente escuchando este sonido? Estas preguntas nos llevan a territorios inexplorados de la experiencia humana, donde las fronteras entre el observador y lo observado, entre lo interno y lo externo, comienzan a disolverse. Es como si el tinnitus nos invitara a trascender nuestra forma habitual de percibir el mundo, presentándonos posibilidades de experiencia que van mucho más allá de nuestras limitaciones sensoriales comunes. Este misterio también nos enseña algo profundamente importante sobre la naturaleza de la búsqueda espiritual misma. A diferencia de otros aspectos del camino espiritual que pueden parecer lejanos o inaccesibles, el tinnitus nos ofrece una experiencia directa e inmediata de lo sagrado. Algo que podemos comprobar por nosotros mismos en cualquier momento. No necesitamos creer en nada. No necesitamos aceptar ninguna teoría o doctrina. Solo necesitamos cerrar los ojos y prestar atención para encontrar este portal misterioso dentro de nosotros mismos. Esta sencillez y accesibilidad hacen del tinnitus una extraordinaria herramienta de autoconocimiento y exploración espiritual. Una guía siempre presente que nos invita a profundizar cada vez más en los misterios de nuestra propia naturaleza. Cuando hablamos de sintonizarnos con lo invisible a través del zumbido en nuestros oídos, estamos entrando en un territorio fascinante de posibilidades que muchos de nosotros nunca imaginamos que existiera. Es como descubrir que tenemos una antena natural capaz de captar frecuencias más sutiles de la realidad, esas que normalmente pasan desapercibidas en nuestro ajetreo diario. Piense en el tinnitus como una radio interna constantemente sintonizada en las frecuencias más altas del universo. A veces la señal puede parecer más fuerte, otras más suave, pero siempre está ahí, transmitiendo mensajes importantes para nuestro crecimiento y evolución. La clave es aprender a ajustar el dial de esta afinación a través de nuestra atención consciente. Muchas personas informan que, a medida que desarrollan una relación más estrecha con su zumbido interior, comienzan a notar cambios sutiles en su intuición y sensibilidad. Es como si este sonido funcionara como un amplificador natural de nuestras capacidades perceptivas más refinadas, ayudándonos a captar matices y señales que antes pasaban desapercibidas en nuestras vidas. Lo más interesante es notar cómo esta afinación puede volverse más refinada con el tiempo y la práctica. Al principio es posible que notes solo las variaciones más obvias en el sonido, su presencia o ausencia, su mayor o menor intensidad. Pero a medida que desarrollas esta escucha, comienzas a notar patrones más sutiles. Diferentes tonos del tinnitus que pueden estar relacionados con diferentes estados de conciencia o mensajes específicos del universo. Este procedimiento de conectarnos con lo oculto mediante el tinnitus nos instruye sobre la esencia de la realidad. Ocurre mucho más en nuestro entorno de lo que nuestras percepciones físicas pueden percibir. Es similar a comprobar que nos encontramos inmersos en un mar de frecuencias y vibraciones delicadas, y que poseemos en nosotros mismos las herramientas requeridas para explorar este amplio ámbito de posibilidades.